La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Empresas Resilientes, Empresas Libres de Violencia y Acoso. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Wilmer. Sí, hoy entonces nos encontramos en uno de los últimos eventos que hemos tenido durante esta ruta maravillosa en nuestra comunidad de resiliencia organizacional. La idea es que apalanquemos todo esto que hemos logrado obtener, ¿cierto? En aprendizaje, en crecimiento, en conocimientos para que podamos entonces brindar a nuestras empresas desde el rol en el que estemos, pues acciones prácticas para movilizar todo ese tema de la salud psicosocial. Muchas gracias entonces, mi querido Wilmer, y bueno, esperemos entonces que sea de mucho valor y mucho aporte para todos. Como muestro en la diapositiva, bueno, nos encontramos en la jornada 10ª. Empresas resilientes, empresas libres de acoso y violencia. Wow, qué cosa tan importante. Nos quedan ya solamente 2 eventos, pero bueno, lo importante es que logremos, como digo, poder apalancar el conocimiento asociado pues a lo que requerimos. Yo pensaría, mi Wilber, que vamos a indagar cómo nos va en el sondeo previo a esta jornada, a ver cómo llegan nuestros participantes. Claro que sí, doctora Luana, muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La violencia se puede dar de muchas maneras, física, verbal, emocional y afecta significativamente la salud. Esto es A verdadero o B falso. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 100%, B falso un 0%. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La alta dirección tiene un papel primordial en la prevención de la violencia laboral. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para dar su respuesta.
Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero un 97%, B falso un 3%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Es mejor no hacer nada cuando nos damos cuenta que a un compañero lo maltratan, porque así no nos pasa nada. ¿Esto es A verdadero o B falso? Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A verdadero un 4%, B falso un 96%. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Muchísimas gracias, Wilmer. Y bueno, no, ese sondeo estuvo maravilloso. Vamos a ver al final, pero pues creo que ya saben la respuesta. Bueno, iniciar y siempre ratificar que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros logremos internalizar, ¿cierto? Del mundo que nos rodea, de lo que cada día nos aporta la vida, pues va a ser muy importante para que podamos desempeñarnos cada vez mejor. Hoy vamos a trabajar tres grandes momentos, uno un poco relacionando la resiliencia y la violencia, porque como bien lo menciona el título, lo que buscamos es que desde esa perspectiva resiliente, que es esa capacidad que tenemos, bueno, cómo está entonces involucrado el tema o el componente de violencia. Vamos a trabajar también los entornos libres de violencia, acoso, entornos, y cuando hablamos de entornos, ¿qué sucede? Que hablamos de algo muy integrador, ¿cierto? Así que podríamos decir que es un proceso 360 en el que nosotros tenemos que ser partícipes activos. Y un tercer momento son esas acciones prácticas empresariales que pudiéramos comenzar a movilizar para lograr esto. Yo creo que es una tarea, es un reto significativo, pero bueno, lo importante es empezar. Nuestro objetivo va a ser compartir con todos ustedes información de valor. Siempre coloco esto, que sea información de valor, que no sea solamente contenido, que no solo sea teoría, sino que realmente represente, ¿cierto? Una condición importante para poder ustedes aplicar, para que se conviertan en herramientas que les permitan avanzar hacia la construcción de ambientes libres de violencia, de acoso y de todo tipo de comportamientos que llevan a los trabajadores a sufrir consecuencias sobre la salud, sea mental, sea emocional, sea familiar, porque al final, si nos pasan cosas difíciles, complejas en la oficina o pues donde nos desempeñemos, pues eso lo vamos a llevar a la casita. Eso no es verdad que eso se queda allá en la oficina, eso me olvido de eso a las 5 de la tarde o a las 6 a la hora que termine mi jornada. No, todo eso lo vamos a llevar con nosotros, entonces por eso es tan importante trabajar esto. Nuestro objetivo, digamos, derivado un poco de esa gran meta es que logremos sensibilizar un poco sobre la importancia que tiene trabajar sobre estos entornos saludables, estos entornos libres de violencia y todo tipo de acoso. Ahí incluso vamos a mencionar un poco el tema del acoso sexual, pero como eh, una forma más de violencia se encuentra allí, lo que tenemos que trabajar fuertemente es en eso, en eliminar cualquier condición, conducta o cultura que sea permisible ante temas de acoso y violencia. Vamos por eso a motivar a través de inspirar la importancia que tiene trabajar en esto. Cada uno de nosotros tiene un papel importante y es la motivación que quiero dejarles en esta jornada, que no esperemos a que sean los otros los que cambien, es cómo nosotros con cada acción, con cada palabra, con cada actitud podemos cambiar y motivar así, pues que nuestro entorno también gestione esos procesos de cambio importantes para nosotros. Y promover, ¿cierto? Promover es seguir avanzando, es seguir invitando, convocando, ¿cierto? A que nos unamos en torno a muchos de los temas que desde el componente psicosocial van a abonar a esta salud mental y bueno, particularmente hoy este tema, ¿no? Promover que no exista violencia de ningún tipo en nuestra organización. Bueno, entonces vamos con el primer alcance es la resiliencia y la violencia. Bueno, recordar que la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? De hacer frente a las adversidades, de superar esas adversidades y ser transformado por ellas, es decir, aprender, ser más grande, ¿cierto? Evolucionar. Ahora, esa capacidad de enfrentar situaciones, de aprender del entorno, de crecer en el contexto de aprendizaje, puede verse disminuido, es decir, podemos
ir pensando que si no tenemos una muy buena resiliencia, es decir, no tenemos una muy buena capacidad para enfrentar situaciones, pues vamos a quedar expuestos, vamos a ser mucho más vulnerables para que tengamos muchísimas dificultades de controlar nuestros impulsos. Vamos a reaccionar de manera agresiva, vamos a reaccionar de una manera poco funcional, y eso es lo que después, cuando ya, digamos, decanta un poco la situación, después nos damos cuenta en el corazón que posiblemente exageramos o posiblemente dijimos cosas que no quisimos decir o hicimos cosas que no queríamos hacer. Entonces, la resiliencia, por supuesto que tiene que ver con esa posibilidad que vamos a tener de controlar, ¿cierto? Eso que dependa de nosotros, que dependa de nuestras acciones, para que logremos enseñar, ¿cierto? Uno inspira a través del ejemplo. Si yo me comporto de una manera, no puedo exigir a los otros que se comporten de otra manera. Es decir, necesitamos dar ese ejemplo, marcar, digamos, la diferencia. Así que debemos realizar un proceso de fortalecimiento para que cuando actuemos o cuando tengamos que enfrentarnos a situaciones complejas, no lo hagamos de una manera frenética ni impulsiva, que seamos muy reactivos y, como digo, de una manera muy negativa. Entonces, por supuesto que tiene que ver la violencia y la resiliencia en ese sentido. Ahora, entendamos un poquito qué es la violencia. Quise traerles la definición que tiene la Organización Panamericana de Salud, y es que dice, es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo o contra una comunidad. Y yo aquí resalto una palabra muy importante y es uso intencional. A veces queremos de alguna manera aliviar un poco nuestras reacciones que no son a veces agradables, y las justificamos con que, ay, no, es que tenía mal genio, es que estaba descontrolada o bueno, algo pasaba. Pero digamos, si tomamos conciencia, en general estos comportamientos agresivos tienen una intencionalidad, ¿cierto? Cuando tú maltratas, cuando tú dices algo que no sea positivo, algo que hiera a las personas, en cierta forma tienes una intención allí. Entonces, por eso tenemos que trabajar tanto en esa regulación emocional para que yo pueda controlar esa intención de herir, esa intención de maltratar. ¿Listo? Ahora, que tiene como resultado, muy importante esto, una probabilidad de daño. Cuando tú agredes, tú lo que quieres es dejar a la otra persona completamente disminuida, o sea, hay una intención allí detrás. Y bueno, obviamente, dependiendo del tipo de violencia, pues que esa persona quede herida, quede mal, o incluso infortunadamente, y nosotros tenemos una historia en Colombia, unos antecedentes de violencia que ha sido perpetua, de la cual infortunadamente también nos hemos venido acostumbrando, y es muy triste decirlo porque deberíamos ser conscientes. En la medida que la sociedad es consciente de cosas, podemos actuar, ¿cierto? Y orientar un poco más acciones activas para que esto no suceda. Es decir, no podemos quedarnos tampoco pasivos cuando sabemos que matan a una mujer porque la pareja, no sé, estaba en una crisis de celos, o la misma violencia que se identifica en nuestros niños, el maltrato en general. Es decir, no podemos seguir siendo pasivos. Creo que ahí es donde está o radica la gran transformación en general, es que qué podemos hacer nosotros para que esto se convierta realmente en una realidad que podamos vivir, en una realidad un poco más tranquila. Ahora, la violencia es de interés para la salud pública, para la salud en general, por muchas razones. Primero por las consecuencias tan nefastas que tiene la violencia, ¿cierto? Esas consecuencias nefastas, como digo, desde lo social. Nosotros tenemos una historia de conflicto armado, de todo lo que ha venido siendo el proceso económico, todo lo que tiene que ver con el tema de la falta de empleo. Es decir, hay una serie de condiciones que se suman a lo que ya veníamos visualizando desde la pandemia, ¿no? Cuando nos encerraron y bueno, todo lo que sucedió, se incrementaron
los espacios familiares más agresivos, bueno, muchos temas allí, pero sumado a todo esto, pues como menciono, necesitamos comenzar a tener más conciencia de que efectivamente no podemos acostumbrarnos a estos escenarios. Uno prende las noticias y el 90% de las noticias son cosas terribles, gente que mata gente, gente que roba a las personas, gente que, es decir, tenemos que de alguna manera comenzar a mirar cómo actuamos de una manera más práctica. Entonces, bueno, esto tiene que ver porque el interés es que logremos sociedades, una sociedad, un país, para que estos jóvenes, estos niños que van a ser el futuro de este país, pues realmente crezcan en ambientes seguros, en ambientes más amables, en ambientes más amorosos, más cálidos, ¿cierto? Porque al final, esto que ellos aprendan de niños y de jóvenes, pues al final es lo que van a proyectar hacia el futuro y es lo que llegará a los escenarios del trabajo, ¿cierto? Bueno, además de este índice también de maltrato, de todo lo que tiene que ver con las fatalidades, ya más adelante vamos a ver los tipos de violencia que pueden existir, es que esto genera unas secuelas emocionales, comportamentales y bueno, físicas, pero digamos que lo físico al final pues es más visible, ¿no? Pero las secuelas emocionales y mentales son graves y esto no es tan evidente. Nosotros tenemos una capacidad resiliente importante, es decir, aguantamos mucho, pero también es cierto que llega un momento en que esa capacidad de resistencia se disminuye y la materializamos. Y hoy, por ejemplo, el tema del incremento de las patologías mentales, la depresión, la ideación suicida, el mismo aumento de consumo de sustancias, tiene unos puntos de coincidencia que están vinculados a temas de violencia, cualquiera que sea el tipo de violencia, sea laboral, sea intrafamiliar, sea social, porque a través de la discriminación, cuando nosotros discriminamos, señalamos, nos burlamos, hacemos una serie de cosas que no deberíamos hacer, pues eso impacta de una manera muy dramática a los seres humanos. Ahora, la exposición a la violencia aumenta o propicia otra serie de comportamientos que eso se convierte en una cadenita, ¿no? Y es una cadenita de las malas cosas, porque si propicia consumo de sustancias, el consumo de sustancias deriva también de una serie de comportamientos que no van a ser buenos para la sociedad, ¿cierto? La delincuencia, eh, eh, digamos, promover al interior de las familias maltrato, es decir, hay tantas cosas que coinciden y se relacionan con este tema que tenemos que tener una conciencia clara en esto. Y bueno, hoy no podemos entonces, no podemos ser ajenos al incremento en los jóvenes, pero también en las personas adultas, pues dentro de las edades productivas e incluso en el adulto mayor, en nuestros ancianos, en nuestros viejitos, la ideación suicida derivada de grandes afectaciones de la depresión que motivan o derivan de ambientes, de situaciones violentas. Bueno, hay muchos determinantes para los problemas de salud mental, pero fijémonos que la violencia es el primer elemento, casi que es uno de los determinantes más significativos para que entremos en afectaciones emocionales. Estas son unas cifras que se presentaron el año pasado en el segundo Foro Nacional en Salud Mental que realizó la Procuraduría General de la Nación. Ayer, casualmente, hicieron el tercer foro. Pero quiero traer estas cifras porque pues realmente aquí es cuando nosotros tenemos que un poco mirar a través de los datos qué es lo que pasa. Miren, dice que desde más o menos el año 90 la violencia interpersonal es la primera causa de ausentismo, de pérdida de años de vida laborables y esto tiene que ser una realidad porque si nosotros vemos el dato y no hacemos nada, como que llevamos cuántos años desde el 90, muchos, ¿cierto? Y si esto ha tenido una regularidad, ¿cierto?, de presencia, pues entonces no estamos haciendo nada o no estamos haciendo las cosas correctas para que esto mejore. Otro punto que se mencionaba es que el 71% de la violencia de pareja se presenta es al interior de la vivienda, es decir, la violencia intrafamiliar
o la violencia en sí, que también genera un segundo puesto en temas de tanta agresividad, pues está dentro del hogar. Caramba, el hogar, nuestra casa donde habitamos debe ser el lugar más seguro, más sano, porque se convierte en nuestra energía vital. ¿Cómo puede ser que en nuestra casa tengamos que vivir situaciones tan terribles? Si ya el ambiente es agresivo, porque nada más que tú salgas a la calle ya sales un poco temerosa, que no te vayan a robar, que no vaya a pasarte nada, que una persona descuidada por ahí te vaya a atropellar, es decir, como con tantas situaciones que tenemos, ahora imagínense estar pensando que también dentro de la casa yo no tengo paz. Entonces, esto tiene que darnos una conciencia importante de que tenemos que trabajar y activamente es hacer lo que nos corresponde hacer y es regularnos, tener un compromiso vital, un compromiso conmigo misma primero, y es, yo necesito comenzar a controlar, a saber cómo intercambio información, cómo me relaciono con las personas, porque es a partir de lo que yo puedo dar que puedo impactar ese contexto. Digamos, un tercer determinante está relacionado con todo lo que tiene que ver con la intergeneracionalidad y y digamos como los procesos de transferencia o transmisión que se da, por ejemplo, en términos de conocimiento. A veces no tenemos paciencia con los adultos mayores, como que nos molesta que nos pregunten 3 veces o 4 veces lo mismo, como que decimos, ay, pero es que no entiende y tan fácil que es, y de pronto hasta entramos en procesos de agresión. Lo mismo con los niños, o sea, tenemos que dar el espacio, tenemos que entender que desde la mente, tanto del adulto mayor como del niño, hay vacíos que se están generando porque lo que el mundo tiene en esta realidad es que son demasiadas cosas juntas, son cambios bastante rápidos, muy frecuentes, muchos canales de atención, están las redes, las noticias, la televisión, o sea, todo ahorita nos avasalla como de información, entonces tenemos que tener esa paciencia para poder darle entendimiento a los niños, a los adultos y no digamos, señalarlos o de pronto actuar de manera agresiva cuando esto pasa. Bueno, y la cuarta es que el 87.5 de las víctimas de violencia sexual, sobre todo de violencia sexual infantil, y ahí también nosotros tenemos que tener una reflexión muy profunda como sociedad, y es que se da con familiares, es decir, casi que la mayoría, miren, estamos pensando aquí que es, o mirando que es casi el 90%, por favor, de las agresiones de los niños, pues se dan digamos, dentro del núcleo o con personas muy cercanas a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, dentro de los muchos tipos de violencia, aquí solamente quiero traer algunos, pues que son los más comunes, los que de pronto tenemos un poquito más claros. Es uno, la violencia pública por el conflicto armado, lo que les menciono. Nosotros tenemos una historia de muerte, de violencia, de todo lo que nos ha pasado como sociedad. Y bueno, esto nos trae, digamos, una carga cultural significativa, ¿cierto? Este es un primer elemento, esa violencia pública. Está la violencia del servicio social y es que cuando nosotros trabajamos atendiendo personas, ¿cierto? Trabajamos al público en servicios, en salud, en educación, en los contact centers, bueno, etcétera. Nosotros atendemos personitas, entonces somos personas atendiendo personas. Y el segundo punto de agresividad la recibimos es del usuario. Los médicos son maltratados por los pacientes y por los familiares, así como las enfermeras, eh, todas las personas que trabajan en salud. Los estudiantes agreden a los profesores, los padres de familia agreden a los profesores. Los contact centers, los chicos que, bueno, trabajan en cualquiera que sea el servicio, pues son agredidos también por las personas a quienes contactan o quienes llaman por estas líneas, etcétera, etcétera. Entonces, fijémonos que desde cualquier rol que nosotros desempeñemos, pues nosotros vamos a abonar ese granito de arena que necesitamos, pero es de cada cosa que hagamos.
desde cada acción, desde el momento en que yo me levanto en la mañana, tenemos que comenzar a trabajar en un firme propósito de hacer lo mejor que pueda para no ser parte del problema, sino comenzar a ser parte de la solución. También está la violencia laboral. Entonces, imagínense, venimos de una carga cultural de violencia pública, de todo lo que ha sido el conflicto armado, todos los problemas sociales que tenemos, le sumamos a esto que de alguna manera somos violentos cuando no nos atienden rápido, cuando, bueno, pasa algo con algún servicio, etcétera. Sumado a esto, nosotros dentro del trabajo, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra vida laboral? Si uno pensara, casi que es más de la mitad de la vida. La jornada laboral, por bajita que sea, es de 8 horas. Nosotros los tiempos de casa casi que se reducen a menos de 4 horas. Así que si nosotros estamos en el escenario del trabajo donde gastamos o invertimos un tiempo significativo, ¿cómo es posible que nosotros estemos viviendo en escenarios agresivos y violentos? O sea, como les digo, sumemos el tema social, sumemos el tema cuando nos pasa algo por alguna cosa, un servicio, etcétera. Sumémosle eso ahora que dentro del ambiente de trabajo también lo tengamos. Y como mencionaba, desde la misma casa, entonces nosotros nos bombardean los elementos y los determinantes de violencia de una manera tan dramática que pues realmente el tema de las patologías mentales antes no son mayores en Colombia y en el mundo, ¿no? Y por último está la violencia de género, la violencia de las diferencias y de la diversidad. Miren que aquí no es solamente la de género, la violencia ante la diversidad, el juzgamiento porque eres de una religión diferente, de una raza diferente, de una cultura diferente, o porque físicamente te ves diferente por alguna discapacidad, o por cualquiera que sea la razón, entonces también vamos a tener una exposición a la violencia social que deriva esas diferencias, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en torno a lo que son ambientes sanos y saludables, que acepten la igualdad, que acepten la diversidad, que acepten la equidad, estamos trabajando de una manera proactiva en disminuir esas brechas tan importantes que estamos o que tenemos en general como sociedad, como empresas, etcétera, para que logremos ambientes mucho más sanos, menos agresivos para todos. Pero por eso todos tenemos que colocar un granito de arena en esto. Bueno, Colombia avanza en legislación, avanza en política pública. Y esto es también muy importante porque se convierten en las herramientas reales, legítimas que tenemos para comenzar a propiciar desde el interior de las organizaciones todas las acciones que podamos en torno pues, a la prevención de la violencia. Desde el Plan Decenal de Salud Pública está vinculado todo el tema de salud mental y cómo la violencia y todos los tipos de violencia tienen que comenzar a tener una gestión significativa para erradicar, ojalá se pudiera, esas variables, ¿cierto? La política pública en salud mental, esta política pública tiene unos elementos o unas variables que también movilizan y propician que nosotros realicemos acciones prácticas reales para que esos entornos saludables sean tranquilos y nos brinden el bienestar y la tranquilidad que necesitamos. También se desarrollan, hay varios COMPES asociados y bueno, en general muchos de estos elementos nos ayudan, como digo, son apalancamiento de política pública para que podamos implementar acciones significativas en torno a esto. Ahora, hay otras, digamos, acciones legislativas que también abonan y suman a esto. Miren, desde la ley 1010 del 2006 está todo lo que es la ley de prevención de acoso, prevención y todo lo que es la gestión del acoso y la violencia laboral. Ahí están los tipos de violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones? Y uno de los elementos que posiblemente también hemos tal vez olvidado un poco desde el componente, digamos, cuál es el norte que tenemos, es una de las herramientas preventivas que nos dejó la ley 1010, fue precisamente que pudiéramos escribir, suscribir dentro de los reglamentos internos de trabajo que tenemos que tener unas acciones contundentes cuando se presente violencia laboral. Pero eso parece que se nos olvidó, eso es algo muy importante porque la organización tiene que tomar partido y ser activa en el proceso. Y un segundo elemento que también se nos ha olvidado es que los comités de convivencia
Si bien la legislación ha focalizado un poco que deben actuar cuando se presenten casos de acoso, casos de violencia, casos de maltrato, pues se nos olvidó algo muy importante y es que yo tengo que trabajar es antes que se presenten los casos y los eventos, es decir, trabajar de una manera más fuerte en promoción y prevención es una tarea significativa y nos es correspondiente a todos, pero particularmente los comités de convivencia no deben olvidar esto. Bueno, y de ahí en adelante, pues todo lo que implica, ¿cierto? Herramientas legislativas para que podamos implementar buenas acciones y buenas prácticas organizacionales. Bueno, hay que promover para poder, digamos, comenzar a trabajar de una manera más material los procesos, proyectos, políticas en torno a lo que sería la promoción de esos factores psicosociales protectores que en otras a veces los dejamos también de lado, claro, porque nos abruma mucho lo que nos agobia más, ¿cierto? Por el dolor de las personas, lo que más nos afecta. Y eso pues nos concentra un poco más la atención y dejamos de lado esos factores protectores que también tenemos en la organización y que tenemos en nuestra vida. Miren, factores protectores desde nosotros como seres humanos tenemos muchos. La misma capacidad resiliente que tenemos ya es un factor protector, que si yo me siento debilitada, si me siento disminuida por alguna razón, pues también me corresponde, si necesito pedir ayuda, pido ayuda. Si requiero contarle algo muy, muy doloroso a alguien para que me alivie un poco, pues contarlo. Es decir, necesitamos comenzar a revisar un poco esos niveles de resiliencia para lograr entonces equilibrarlos y, bueno, fortalecerlos. Desde el componente familiar, miren, el factor por excelencia protector es la familia. Porque cuando tú estás mal, a las primeras personitas a las que tú les cuentas tus penas, tus angustias, pues es a tu familia. Si estás casado o casada, tu esposo o esposa. Si eres soltero y todavía tienes la bendición de tener a tus papitos, posiblemente le contarás a tu papá o a tu mamá, o a tu hermano más cercano, o a tu amigo, la persona que tú consideres como la familia. Entonces, estos factores protectores desde lo individual, es decir, desde la resiliencia, desde lo familiar, porque todos tenemos una familia, ¿cierto? La familia se convierte en el hogar. Necesitamos comenzar dentro de las organizaciones a identificar esto y cómo lo potencializamos. Miren, ustedes saben que la legislación también nos ha facilitado, por ejemplo, que se tenga el Día de la Familia, casi que eso está regularizado. Bueno, ¿cómo estamos aprovechando esos momentos desde la organización para que se potencialice todo esto? ¿Qué necesitamos comenzar a movilizar en las familias de nuestros trabajadores para que se conviertan en esos reales factores protectores? ¿Listo? También factores protectores desde lo laboral. Tenemos que saber que hay muchas cosas buenas en la empresa. Posiblemente miremos la estabilidad, tenemos posiblemente buenas oportunidades de ascenso. Bueno, lo que tengamos positivo en la organización, buenos amigos, eh, jefes o directivos que nos enseñan, un trabajo que misionalmente me aporta. Son tantas cosas que podemos ver desde el componente de factor protector en la organización, pero necesitamos comenzar a verlos. Es mirar, es no quedarme con ese ruido de lo negativo, de lo doloroso, sino también mirar qué cosas nos hacen, nos dan tranquilidad y nos hacen un poco más felices. Y desde el componente social también, el que yo pueda tener la posibilidad de salir con los amigos, de tener espacios interpersonales, en comunidad, en general, pues es aprovechar eso. Por eso miren que muchas de las campañas mundiales que se han orientado hacia la motivación de equilibrar la vida familiar con respecto a la vida laboral es por esto, porque nosotros no se puede convertir nuestra vida al trabajo. Nosotros tenemos uno de los componentes importantes de nuestra vida es el trabajo, pero no es el único. Entonces tenemos que comenzar también a priorizar cuáles son esos elementos, ¿cierto? Dentro de estos factores protectores que necesitamos fortalecer para que eso nos ayude, ¿cierto? A movilizar acciones mucho más sanas y saludables para todos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer capacidades. La organización, las empresas, los trabajadores
tienen que saber esto, ¿cierto? Entonces comencemos a movilizar proyectos educativos en torno a cómo movilizo mis factores protectores, qué quiero lograr para fortalecer la resiliencia organizacional, la resiliencia individual, qué acciones prácticas que debo hacer, cómo vinculo a los trabajadores en proyectos interesantes. Entonces hay que desarrollar esas capacidades en las organizaciones. Y finalmente también crear soluciones. Miren, a veces queremos que sean existan soluciones mágicas o que alguien demasiado experto nos diga, mira, pero lo que ustedes deben hacer es esto, es el A, es el B y es el C. No, nosotros también tenemos la capacidad de crear soluciones, de identificar acciones que nos permitan ese desarrollo integral. Muchas existen, pero acá resumo varias. Miren, las nuevas formas de trabajo se convierten en un factor protector, pero también depende puede ser un factor protector porque si estamos en un ambiente laboral agresivo, donde los compañeros son demasiado competitivos, donde los compañeros no generan el mejor ambiente, pues trabajar desde casa pues se convierte en un factor protector. Qué chévere yo no estar tanto tiempo expuesta a un escenario agresivo como lo es el trabajo, cuando eso pasa. Pero también tenemos que ver, bueno, y si la violencia y todo lo que pasa negativo es dentro de la casa, dentro del hogar, pues entonces tenemos que hacer un balance y saber exactamente cuáles serían esas herramientas de protección que podemos movilizar. El liderazgo moderno definitivamente, y esto responde a la pregunta de nuestro sondeo, claro, los líderes tienen mucho que ver en propiciar ambientes o saludables o ambientes agresivos, porque todo es una cadenita de la felicidad. Si el directivo grita y le grita a su mano derecha, pues esa mano derecha repite exactamente lo mismo con los colaboradores y así. Es decir, si nosotros no trabajamos desde la alta dirección, un liderazgo que realmente propicie el buen trato, que realmente se conecte con una política cero tolerante a la violencia, muy posiblemente vamos a mejorar mucho, porque digamos esas relaciones asimétricas que se dan entre directivos y subalternos y bueno, en general la alta dirección sí tiene mucho que ver para que podamos entonces o ser facilitadores, digamos, de acciones saludables o propiciar ambientes agresivos. La resiliencia, como menciono, hay que fortalecerla desde todos sus componentes, trabajar mucho en familia, vincular a la familia en escenarios preventivos nos ayuda bastante, trabajar los temas de regulación, inteligencia emocional. Miren, nosotros tenemos gimnasios, ¿cierto? Están los gimnasios, el Bodytech, bueno, hay millones de gimnasios y chévere porque ejercitamos nuestro cuerpo, nos vemos lindos, ¿cierto? Propiciamos una belleza física interesante, pero también tenemos que trabajar en realizar un proceso mental importante. Por eso el mindfulness tomó bastante fuerza, porque al final los procesos de meditación nos permiten ejercitar nuestra mente. Porque si yo no ejercito mi mente, no voy a ser capaz de controlar las emociones, no voy a ser capaz de identificar las emociones y de alguna manera trabajar en los pensamientos que propician esas emociones para que yo tenga una vida mucho más armónica. Entonces hay que trabajar en ese componente. Y la igualdad, el trabajo decente, la diversidad y todo lo que les he mencionado, pues es importante para que esos ambientes de trabajo sean sanos y saludables. Bueno, Positiva tiene para todos ustedes una ruta de acción del programa de prevención de la violencia laboral, sexual y de género, para que los invito pues a que lo conozcan, perdón, y para quienes estén interesados logren pues tener acceso pues a este programa. Esta es una ruta que proponemos a todas nuestras organizaciones con básicamente 5 elementos. Uno, pues tenemos que valorar, ¿cierto? ¿Cuál es ese contexto, esa cultura laboral, ¿cierto? Si efectivamente se identifica una cultura laboral permisiva ante la violencia, donde se han acostumbrado a escenarios, a lenguaje violento, etcétera, etcétera, porque es a partir del reconocimiento de cómo somos es que podemos cambiar. Entonces, es una invitación también a que podamos vernos a nosotros mismos y a través de esas brechas y esos elementos significativos
propiciar esos planes y proyectos laborales en torno al mejoramiento. El segundo elemento es hacer un equipamiento de grupos de facilitación, y un equipamiento es que debemos involucrar de una manera más activa y dentro de una perspectiva preventiva a los comités de convivencia. Como mencionaba, nosotros no nos podemos quedar gestionando casos, no nos podemos quedar acumulando casos. Hay que trabajar en prevención, hay que trabajar es antes de que se presenten los casos. Que si se están visualizando, se escuchan cosas o rumores de temas de acoso, pues que no se quede en un rumor, que nosotros tengamos una acción rápida e inmediata. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quiénes tenemos que llamar? ¿Por qué se está presentando eso? Hagamos reflexiones integrales para que estos grupos de facilitación pues gestionen lo correspondiente. Aquí también se van a incluir, ustedes saben que se está trabajando política pública en torno a lo que es equidad e igualdad con enfoque de género. Muy posiblemente van a requerirse los equipos de género en las organizaciones y bueno, y cómo ellos también van a aportar, ¿cierto?, en esos procesos a la disminución de comportamientos, de lenguajes agresivos dentro de las empresas. Y bueno, que eso no se quede solo en la empresa. Nosotros tenemos que realizar acciones de prevención de la violencia en todos los escenarios de nuestra vida, incluso desde nosotros mismos. Nosotros a veces nos tratamos mal. Entonces nos decimos, no, pero como soy de fea, esa mecha está horrible. O sea, no, la salud mental parte del amor propio, parte de que yo sea capaz de reconocer lo bella, lo hermosa que soy en todos los sentidos, y a partir de ahí, pues yo alimento, ¿cierto?, esos pensamientos positivos y puedo dar esa calidez a los demás. Un tercer elemento es la psicoeducación escalonada. ¿Por qué? Porque la alta dirección debe tener un entendimiento y un entrenamiento significativo en torno a esto, pero también los trabajadores, pero también las personas, digamos, de cargos básicos, pero también toda la cadena de valores. Es decir, nosotros tenemos que propiciar una cultura integrativa, una cultura que permita y propicie que todos los actores, independientemente si son directos o indirectos, si hacen parte o no de la organización, estemos hablando un mismo lenguaje, ¿cierto? Y que esa política se extienda para que todos nos comprometamos hacia escenarios libres de tipo de violencia. Trabajar un poco nosotros manejamos un proyecto muy bonito especialmente para lo que tiene que ver con el tema de acoso sexual. Ustedes saben que si bien esto tiene una regulación, un proceso penalizable en Colombia, hay que realizar una serie de acciones preventivas y cómo los trabajadores van a tener un canal de confianza para poder exponer estas situaciones, porque no es fácil para un trabajador o para una trabajadora referir que está siendo víctima de acoso o de algún tipo de violencia sexual. Eso no es fácil. Tenemos que facilitar o garantizar canales que permitan que se pueda generar estos espacios de expresión y sobre todo ayudarlos, ¿no? Hacerles el acompañamiento correspondiente. Pero muy importante es trabajar, como digo, en el marco global, en esa sombrilla que es prevención de la violencia en general, porque al final la violencia sexual es un tipo más de violencia. Y trabajamos un proyecto muy bonito que en la medida que nosotros avanzamos, ¿cierto?, logramos con pequeñas batallas grandes acciones, pues galardonamos. Ese galardonamiento se convierte, digamos, en esa motivación para seguir adelante, para que mostremos al país que somos capaces, que podemos hacerlo. Y este galardonamiento implica que podamos, por ejemplo, hacerlos partícipes de los congresos a nivel nacional que se hacen, para que ustedes puedan compartir estas buenas prácticas. Y bueno, dentro de todo el propósito que tengamos asociado a esto, pues logremos entonces contagiar, ¿cierto?, a todas las empresas que podamos, porque pues efectivamente es haciendo que nosotros podemos decir es posible y lo logramos. Bueno, los proyectos educativos tenemos que, como mencionaba, dentro de la promoción
todo lo que significa trabajar sobre entornos cero violentos está que la alta dirección realmente entienda un poco, se sensibilice hacia la importancia que tiene no maltratar. El maltrato no es solamente que te griten, el maltrato es que te den mal un direccionamiento, que no te den el entendimiento para una tarea, que no te involucren en proyectos que sean importantes en la organización. Es que todo eso es agresión también. El trabajador se siente discriminado, se siente aislado, se siente poco valorado y eso es parte de un proceso agresivo. Entonces, la alta dirección por eso sí tiene un papel significativo en todo lo que derive con los procesos de violencia laboral, porque al final, como menciono, pues eso es una cadenita de valor. Los trabajadores también tenemos que apropiarnos de conductas preventivas. Y una para responder también la pregunta que se hacía en el sondeo es que si yo veo a un compañero que lo están maltratando y no hago nada, pues eso es terrible porque yo hago parte del problema. Nosotros necesitamos hacer es parte de la solución. Si queremos lograr un ambiente, una cultura libre de violencia, es que si yo estoy viendo que lo maltratan, yo tengo que irme, por favor, aquí no se maltrata a nadie. Si hay algo que usted le deba decir a esa persona, por favor, hay formas más respetuosas, más cálidas de hacerlo. Pero si yo solo me quedo mirando o de pronto o diciendo, ay, menos mal que no es conmigo, pero es que hoy es con esa persona, es que mañana va a ser contigo. ¿Por qué? Porque si somos permisivos a todos de alguna manera, todos nos vamos a ver involucrados en ese sentido. Entonces hay que apropiar conductas preventivas, hay que potencializar ambientes libres de violencia, hay que trabajar mucho el lenguaje no sexista. Miren, esto ahora con el tema de enfoque de género, hay comentarios que ya no son al lugar y que generan una discriminación. Por ejemplo, no, la chica tiene que estar en sus días. Ese es un lenguaje sexista. O sea, no sé por qué se debe juzgar la forma en la que una persona de pronto esté actuando por alguna razón y la asocian pues a su característica biológica. No, esto ya es sexista, es agresivo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Otros comentarios, por ejemplo, asociados al lenguaje no sexista que debemos promover y que se vuelve en un proceso muy cotidiano es, ay, es que como ella es una solterona, ay, pero es que como ese señor es tan viejito, ay, pero es que como ese, no, son temas que nosotros tenemos que cuidar, cuidemos de decir esas cosas porque ahí, como digo, hacemos parte del problema y no parte de la solución. Y vinculemos a los grupos de interés, todas las personas que hagan parte directa o indirectamente de la organización, para que logremos una cultura integradora, una cultura resiliente, cero violenta y que, bueno, sea ejemplo de desarrollo pues para todos. Los retos que motivan los entornos resilientes es que necesitamos trabajar fuertemente en tres grandes componentes: los líderes o toda la línea de mando, porque ellos tienen una participación o tenemos una participación directa en esto. Un segundo elemento es trabajar fuertemente en ese lenguaje emocional colectivo que efectivamente esté libre de cualquier elemento violento, cualquier actitud o cualquier acción que sea violenta. Como les digo, el solo discriminar, no tener en cuenta, aislar a una persona, así yo no le grite, así no la trate feo, pues eso ya es violento. Entonces tenemos que trabajar en identificar ese tipo de elementos. Y apropiación de lo que podemos hacer desde cada rol. Cada uno de nosotros hace algo en la organización. Desde la personita que nos ayuda con los deliciosos cafés en la mañana hasta el directivo, el presidente, el dueño de la empresa, todos tenemos que realizar o motivar o abonar, ¿cierto? Desde ese rol, pues los elementos que necesitemos para prevenir la violencia laboral y todo tipo de acción en la organización que esté, digamos, propiciando estos ambientes, escenarios agresivos. Entonces, por eso decimos que el líder debe ser inspirador, tiene que permear de amabilidad y buen trato a los trabajadores, porque así se propicia un escenario de buen trato. Como digo, si el jefe siempre grita, siempre maltrata, siempre dice malas palabras, pues el escenario del trabajo pues no va a ser el mejor. El lenguaje emocional colectivo tiene que priorizar la calidez, la voluntad de ayudar siempre, de colaborar, ¿cierto? De estar ahí, no para ver cómo le monto la caída o le hago la zancadilla
a mi compañero porque o no me gusta o le tengo envidia o porque es el favorito, bueno, qué sé yo, cualquiera que sea la razón. No, no guardemos esos rincones, no, eso en nuestro corazón no sea parte de la contaminación y como digo, nos convirtamos en seres que lo que hacemos es hacer parte pues, del problema tan grave como es la violencia. Y ser generosos, generosos en todo, en el conocimiento, en la ayuda, en la interacción, en el trabajo. Así podemos entonces comenzar a trabajar entornos saludables. Qué rico poder uno decir que trabajo en una empresa donde todos nos ayudamos, qué chévere, donde todos somos amigos, donde todos queremos ayudarnos para salir adelante. Y bueno, es lo que se promueve. Ser protagonistas, tenemos que desde cada rol, pues al final trabajar en eso. Es qué hago yo para mejorar, qué hago yo para evitar cualquier acción que no sea la mejor. ¿Qué estamos haciendo? Creo que es la reflexión que quiero dejarles en este escenario. El liderazgo inspirador tiene dos grandes competencias, una competencia individual y una competencia interpersonal. Y esa competencia desde lo individual es que nos responsabilicemos incondicionalmente y es que a veces cuando nos da mal genio algo, cuando nos entristece algo, siempre le echamos la culpa a alguien o a algo. Entonces resulta que si es que el jefe me hubiera escuchado, si es que mi compañero me hubiera abierto la puerta, si es que fulanito, si es que el clima, si es que lo... Bueno, cuando nosotros somos responsables incondicionalmente nos apropiamos de lo que nos corresponda. Y es que, ¿qué estoy haciendo yo para que eso pasara? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que, estoy diciendo cualquier ejemplo, para que mi jefe me tenga como ahí relegada? ¿Será que hacer una reflexión profunda de qué es lo que me corresponde, ¿cierto? Como responsabilidad para que yo pueda comenzar a cambiar eso. Integridad esencial es ser muy consciente de que mis principios y valores son importantes, que no son negociables y que en la medida que nosotros nos conocen de esa manera íntegra, pues así también nos van a tratar. Habrán momentos complejos, miren, la vida no es fácil, la vida tiene unos momentos bastante difíciles, pero hay que eh, adherirse, ¿cierto?, a esos principios y valores que nos dan integridad. Por eso son esenciales en el desarrollo de esas competencias individuales. Y ser humildes ontológicamente, miren, la humildad es fundamental para evitar precisamente ser agresivos. Uno es agresivo cuando uno quiere también imponer, ¿cierto? Cuando pensamos que la razón la tengo yo y el otro es el que está equivocado. Ser humilde ontológicamente es entender que todos tenemos una verdad tan válida que podríamos es entrar en unos procesos de construcción y mirar cómo podemos avanzar juntos. Eso no es fácil, o sea, decir pero es que si yo he tenido el liderazgo de tal cosa por tantos años o yo he hecho tantas cosas y como que ahora vienen y aquí como que no coincide esto pues con las acciones, no es un tema fácil de lograr, pero necesitamos caminar hacia allá. Y las competencias interpersonales asociadas a que nos comuniquemos de manera auténtica, para qué decimos mentiras, para qué generamos expectativas, le mentimos a las personas al final, para creemos que posiblemente así nos van a aceptar más, posiblemente así nos abren más la puerta. No, tenemos que trabajar en ser auténticos y esa autenticidad se da a través de la verdad, ¿no? Negociación constructiva es siempre pensar que en cualquier negociación nosotros todo el tiempo de nuestra vida vamos a estar negociando. Cualquier cosa la vamos a negociar. Pero no pensar cuando nosotros pensamos que yo he ganado cuando alguien ha perdido, ahí es cuando yo tampoco estoy haciendo las cosas correctamente. Tener una negociación constructiva es entender que ambas partes tienen que ceder, por tanto ambas partes tienen algo que perder, pero también ambas partes tienen algo que ganar. Y si ese equilibrio se da, pues podemos hablar de negociaciones constructivas, pero a veces como que nos es más satisfactorio saber que tú ganaste algo porque alguien ha perdido algo y ahí es donde estamos mal. Coordinación impecable es eso, ¿no? Que podamos articularnos, intercambiar, desarrollarnos como equipos a través de esa colaboración que necesitamos y todo esto fundamentado a través de algo muy importante que es el máximo atributo que se denomina la maestría emocional. Si nosotros podemos regularnos, trabajar con amor, con calidez,
ser solidarios y generosos, muy posiblemente estas emociones que son positivas van a ayudarnos, ¿cierto?, a construir ambientes mucho más sanos y saludables. Requerimos cambiar, claro, los procesos de cambio siempre toman tiempo, son complejos, pero hoy estamos en una época donde los cambios son tan rápidos y tan necesarios que nosotros tenemos que flexibilizarnos de una manera muy rápida también. Entonces, trabajemos en esos procesos colectivos para asumir los cambios, las transformaciones de una manera muy rápida, muy natural, pero también de mucha colaboración, ¿cierto? Porque no hay nada que cambie donde esos cambios no me abonen, no me apalanquen, no generen en nosotros unas ventajas significativas que nos permitan seguir avanzando pues en el trabajo. Al final todos tenemos o queremos o deseamos mejor tener mejores condiciones, saber que si yo entro a una empresa, trabajo bien, hago lo correcto, me motiva el trabajo, pues que yo también tenga un sendero laboral en esa organización. Entonces, que la organización también promueva, ¿cierto?, ese reconocimiento de las personas a través de brindarles las posibilidades de crecer al interior de la empresa, de hacer carrera, de hacer vida. Porque cuando tú te quedas en una organización donde esto no pasa y inviertes muchos años y las cosas no cambian demasiado para ti en términos de evolución laboral, pues eso también desmotiva y genera reacciones negativas que al final se traducen, ¿cierto?, en reacciones agresivas y bueno, eso es lo que no es lo mejor, ¿no? Eso es lo que pasa para que esos escenarios y esos ambientes de trabajo pues generen esos problemas como tal. Entonces, fijémonos que toda esta conversación que hemos tenido, todo este espacio, básicamente es para contarles que los ambientes sanos, los ambientes libres de violencia dependen también de mucho de lo que yo abone a eso. No quiere decir que eso cambie de un momento a otro cuando yo empiece a hacerlo, pero qué chévere que comiencen a decirte, oye, pero estás como extraña, has cambiado, como que antes eras una persona diferente y ahora te vemos como, no, estás como chévere. Pues rico que comencemos a identificarnos de una manera diferente, pero sobre todo que esa manera que es diferente ahora sea una manera saludable, una manera que inspire a otros también a generar procesos de cambio. Bueno, eso era lo que quería comentarles, mi querido Wilmer. No sé, entonces vámonos con el sondeo final, a ver cómo nos va en esas preguntas. Doctora Luana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. La violencia se puede dar de muchas maneras, física, verbal, emocional y afecta significativamente la salud. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, verdadero un 100%, B, falso un 0%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Maravillosa, de hecho, respuesta absolutamente correcta en lo que implica lo absoluto. Por supuesto que sí. Muchos son los tipos de violencia. Violencia física, verbal, moral, etcétera, etcétera. Y como mencionaba, nosotros podemos agredir a una persona de muchas maneras. Y desde el componente o desde el espacio del trabajo, mucho más. Entonces, trabajemos en eso, en identificar esa intencionalidad antes de hacerla, porque es ahí donde podemos tener el momento crítico para controlar lo que podemos hacer y no dañar a los demás. Y eso aplica no solo en el trabajo, recordemos, sino también en nuestra casa, con nuestros chicos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hagamos, practiquemos eso de una manera regular para que se convierta en un hábito saludable. Listo, vamos con la segunda. Doctora, muchas gracias por tu retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La alta dirección tiene un papel primordial en la prevención de la violencia laboral. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero un 98%, B, falso un 2%, doctora Luana. Bueno, para este 98% perfecto, así es, la alta dirección tiene mucho que ver, casi que
me atrevería a decir, tiene todo que ver en el tema de ambientes violentos o agresivos de trabajo. Entonces, esto significa que necesitamos trabajar en un liderazgo que adhiera a la organización un proceso significativo y de mucho valor. Que cualquier personita que asuma un cargo de dirección se acoja a ese proceso organizacional de liderazgo para que entonces podamos comenzar a exigir de una manera más natural que, bueno, acá no podemos irnos con el estilo del uno, con el estilo del otro, sino que realmente tenemos una política fuerte, una política sólida en términos de qué necesitamos de nuestros líderes para que podamos entonces generar ambientes cero tolerantes a cualquier tipo de violencia y que esto desde la alta dirección se exija para todos los trabajadores, porque nosotros también podemos encontrarnos con casos de que la alta dirección está muy comprometida y son absolutamente conciliadores y manejan muy bien los temas, pero resulta que si saben que hay agresividad entre sus compañeros y no hacen nada, pues ahí también estamos pecando. Entonces hay que trabajar de una manera muy integral y bueno, para ese 2% es comenzar, ¿no? A entender un poco el por qué esas relaciones asimétricas, pues de alguna manera sí nos están dando un punto significativo para que podamos o propiciar, es decir, ser parte del problema o ser parte de la solución. Listo, mi Wilmer, ahí sería como la realimentación de esa segunda pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera pregunta. ¿Es mejor no hacer nada cuando nos damos cuenta que a un compañero lo maltratan porque así no nos pasa nada? Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero un 3%, B falso un 97%. Doctora, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Perfecto, bueno, para ese 97% felicitaciones, es falso de toda falsedad. Si yo no hago nada, hoy, mañana me va a tocar a mí. Es decir, si nosotros volteamos la carita y pensamos que evitando el proceso nos ayuda o a evitar problemas futuros, pues realmente eso no es verdad. Porque hoy le pasa a esa personita, pero mañana nos va a pasar. Y si nosotros hoy hacemos algo para que esa personita que estamos viendo que la maltratan no la maltraten, posiblemente cuando a nosotros nos pase, alguien hará lo mismo por nosotros. Entonces, para ese porcentaje que de pronto piensa que es mejor tal vez retirarnos y no involucrarnos, yo creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que involucrarnos de una manera mucho más activa para que seamos los pioneros, seamos los protagonistas de esos ambientes sanos, de esos escenarios cero violentos, porque al final cada uno de nosotros, de acuerdo pues al rol que tengamos, vamos a propiciar o vamos a controlar que esto pues no sea un proceso tan reiterativo pues en nuestra sociedad. Entonces hay que comenzar a hacer y hoy es el momento para iniciar a hacer algo. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias para estas personitas, para todos los participantes, querido Wilmer. Yo creo que ha sido una jornada, espero, de valor, de contenidos que nos dejen algo de reflexión. Y bueno, nos veremos entonces en una siguiente oportunidad para que podamos entonces trabajar de manera activa, integral y bueno, con muchas ganas de generar esos escenarios de trabajo que tanto deseamos que sean sanos y mentalmente saludables. No sé, Wilber, si existe alguna pregunta por ahí del público que podamos responder. Doctora Luana, muchísimas gracias. No, señora, en el momento no tenemos ninguna pregunta, entonces pues vamos a finalizar nuestra acción educativa como siempre, agradeciéndote a ti por acompañarnos en estos espacios académicos tan importantes para nuestros afiliados. Te deseamos una excelente tarde, doctora Luana, y esperamos verte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y bueno, para mí también fue un placer. Cuídense mucho y que tengan un excelente término de semana y fin de semana. Chao, chao. Chao, doctora, mil gracias. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por su participación y acompañamiento en este evento web.
Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Risaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Risaralda Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo que vivimos en nuestro congreso en la ciudad de Armenia. Que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos en nuestro primer congreso, Quindío Más Positivo, Gestión para una Vida Sana, en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante pues porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad, aporta conocimiento, aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas, comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera. Además de esto, nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia, que hace de que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera, más didáctico. Lo que fácil se enseña, fácil se aprende. Eso hace Positiva con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia, nuestros talleres web, Posipedia Play, nuestra estrategia en vivo, el funcionamiento del software Alista, herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El congreso me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que pues, Positiva siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas. El congreso ha tenido todas esas temáticas de actualidad, de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores, impactando en la parte de prevención de riesgos laborales, además de compartir con otras empresas, con otros compañeros, compartir experiencias. Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés, actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando. Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros, sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional, por permitir estos espacios en las sucursales, dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional
con todas las empresas afiliadas a lo largo del país. Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas. Es una oportunidad para la región y oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucra el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.